Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Un secuestro que conmocionó a toda España sirve de punto de partida para Por 100 millones, la serie que Movistar Plus estrena el 26 de marzo y que recrea el rapto de 1981 del futbolista Enrique Castro Quini, uno de los grandes ídolos del fútbol español. Una historia que combina rigor histórico y drama humano para retratar una época marcada por la crisis y las tensiones sociales. En este episodio del podcast Cultura Ocio, Raúl Arévalo, Vito Sanz, Gabriel Guevara, Agustín Otón y Natalia Huarte, junto al director Nacho Velilla, abordan las claves de una ficción que reconstruye aquel suceso desde una mirada cercana a sus protagonistas, explorando tanto la figura de Quini como las motivaciones de quienes tomaron la decisión de secuestrarlo. Escuchamos las entrevistas realizadas por Israel Arias, redactor jefe de culturaocio.com. Bueno, Nacho, encantado de estar aquí unos minutos contigo para charlar un poquito de 100 millones, tu nueva serie en Movistar Plus. Tú eras solo un niño cuando tuvo lugar todo aquello. Me gustaría preguntarte qué recuerdo tienes del caso y del secuestro de Quini, y además tú que eres de Zaragoza, ¿no? Yo ahora tengo el recuerdo del impacto que hubo en Zaragoza, porque claro, toda España pensaba que Quini había sido secuestrado por ETA o el Grapo, que en esa España tan convulsa pues secuestraba, pues no te voy a decir cada mes, pero a veces cada mes, cada 2 meses había un secuestro, ¿no? Y de pronto toda España se despertó, creo que la mañana del 25 o 26 de marzo del 81, con el titular del Heraldo de Aragón que ponía Quini liberado en nuestra ciudad, con una foto de Quini después de su liberación. Y ese titular y esa foto, yo creo que tenía 12 años. Todavía lo tenía en la memoria cuando empecé a rescatar un poco esta historia, ¿sabes? ¿Y qué te llevó a recuperarlo? ¿Dónde surge la idea de querer hacer una serie sobre eso? ¿Saldar cuentas con tu propia memoria de la infancia, con tu ciudad? ¿La muerte de Quini en 2018? Pues esto surge realmente un año después de la muerte de Quini, hablando con 2 periodistas amigos míos, Ramón J. Campo del Heraldo de Aragón y Miguel Mena, y además yo quedé con Miguel Mena para hablar de otro libro suyo que me había llamado la atención y que pensaba que era una historia que se podía llevar al cine. Y empiezas a hablar de historias interesantes, que tienen adaptaciones, y de pronto empezamos a hablar los dos de nuestros recuerdos de la infancia, sabiendo que me gusta buscar esa intrahistoria detrás del gran titular de los periódicos, donde hay historias de antihéroes o historias secundarias interesantes, y llegamos a empezar a hablar del secuestro de Quini. Curiosamente, Miguel había escrito un libro, Días sin tregua, donde se cuenta de trasfondo la historia de nuestra historia principal, pero se había documentado mucho sobre esa historia. Cuando me empezó a contar cosas que yo no conocía, pero cosas rocambolescas, de cómo eligieron a la víctima, de cómo lo llevaron a cabo con el coche automático que no sabía conducir, me empezó a contar todo eso y dije, por Dios, Miguel, esto es sensacional, aquí hay un historión. Y encima teníamos ese sentido de haber vivido los dos la tragedia de Quini y de su familia, y un poco lo que hablamos, el sentido de culpabilidad de estar riéndonos, rememorándolo. Entonces dije, hostia, aquí hay algo que si lo tratamos bien, si hacemos bien el equilibrio entre la tragedia y la comedia, respetando la tragedia que se vivió en su tiempo, creo que va a haber una historia muy potente y muy original. Hablabas de ese proceso de documentación. Has dicho, la serie la habéis presentado también en Málaga, y allí dijiste que hay un 90%, que aunque parezca mentira, sí, hay un 90% de verdad en todo lo que cuentas. El otro 10% es porque tuvisteis que rebajar un poco el tono para que pareciera más real y el espectador se lo creyera, en plan de, es que si vamos con todo no se lo van a creer, ¿o cómo fue? No, hay la parte, digamos, todos los hitos del secuestro son resultados de un proceso de documentación muy profundo, pues con... Bueno, y los lugares también, ¿no? Los lugares, hemos rodado en todos los lugares donde ocurrieron los hechos. Eso fue un empeño mío, porque aparte, como yo soy de Zaragoza, quería que la gente viviera esa época. Yo le decía a todo mi equipo de arte, de UFX, nos tenemos que creer la época, y me la tengo que creer yo, porque yo la viví. En el momento que yo me la crea,
pues realmente... Eras con el control de calidad, ¿sabes? ¿No? Exacto, Claro. sí, sí. Pues la historia, sí, en el momento del guión, Uri y yo decidimos, vamos a documentarnos mucho, vamos a conocer bien la historia, vamos a relatar bien lo que fue el secuestro y lo que Kini sufrió, y nuestra licencia es a partir de construir el advío de los secuestradores, que sí partimos porque de los secuestradores se ha sabido muy poco porque ellos optaron Sí, por optaron por desaparecer. desaparecer después Y de lo salir hicieron de de forma muy prisión. sabia. Ellos ni antes del secuestro habían tenido contacto con la delincuencia ni después lo tuvieron, con lo cual a mí me hacía también cómodo contar esa historia, ¿no? Pero decidimos partir de un titular de una revista aragonesa de desaparecidos que se llamaba Andalán, que se llamaba, el titular era el listo, el manitas y el torpe. Y eran de los pocos que habían tenido contacto directo con los secuestradores, que los conocieron. Entonces, a nosotros ya ese titular nos dio magia. Dijimos, bueno, a partir de aquí vamos a querer ese 10% que hay que inventar. De cómo era en aquel entonces. Exacto. Sí, sí. Todo esto ocurrió además tan solo unos días después del golpe de 23F. Bueno, que también lo acabamos de ver en una serie de Movistar Plus, Anatomía de un Instante. Es curioso díptico, ¿no? El que forman estas dos series de Movistar, ¿no? Es un fresco muy singular de cómo era la España de entonces, ¿no? Pero sí que es curioso. Además, nosotros empezamos a preparar esta serie con Domingo y con Fran 2019-2020. Luego la pandemia yo me metí en otros proyectos y posteriormente ellos empezaron a desarrollar anatomía. Entonces cuando me lo dijeron me sorprendió, digo, pues coño, estamos haciendo dos de la misma época. Sí, sí, pero bueno, son dos puntos de vista de la España de la época. Y digo, bueno, pues tenéis razón. Sí. Pero lo bueno es que los dos están basados en hechos reales y los dos cuentan, cada uno de una mirada, claramente la de Alberto y otra la mía, que son completamente diferentes, pero creo que es una aproximación muy bonita y muy real el trabajo que ha hecho Movistar a lo que era la España del 81. Una España en la cual estábamos en un contexto de crisis, ¿no? Y en ese contexto me gustaría hablar de la figura de los tres secuestradores, porque la serie, y supongo que es buscado, genera muchísima empatía con ellos. Es decir, no son más que tres trabajadores en apuros que no encuentran, que toman una decisión errónea y desesperada en un contexto de crisis, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la historia de antihéroes. Ajá. Entonces, el héroe que digamos que está en primer plano siempre en las películas, pues bueno, más comerciales, más americanas, a mí me gusta buscar el lado opuesto que es el antihéroe, que es el del neorrealismo italiano, el de la comedia española de los años 60. A mí ese antihéroe me gusta mucho. ¿Y cómo crees que la historia de esos secuestradores, sus apreturas, su precariedad, puede resonar hoy para el público? Porque en 40 años hay cosas que han cambiado mucho en este país, pero otras no tanto, ¿verdad? Y yo creo que la gente cuando vea a una persona que es incapaz de pagar su vivienda y está cercano del desahucio, dirá, han pasado 45 años. Porque hay historias muy cercanas, ¿no? Y probablemente por eso generan tanta empatía, porque la gente no lo ve tan lejano. Es algo que ocurrió en el 81, pero esa crisis y ese contexto que llevó a estos hombres a delinquir, afortunadamente a delinquir ocasionalmente, porque como te digo, nunca lo volvieron a hacer, en situaciones de angustia vital, pues hay mucha gente que se habrá planteado, no esta locura, hoy no creo que nadie se plantee ir a secuestrar a Lamine Yamal o a Vinicius, entre otras cosas porque creo que no viven con la cercanía que vivía Kini. Por eso te quería preguntar por la imagen de Kini, los valores que transmite, lo buen tío que decía todo el mundo que era, que es una imagen muy, muy, muy alejada de ese prototipo de divos que tenemos ahora, de los futbolistas de ahora. Y esa vibra era muy importante, ¿no? Tenerla en la serie. Claro, a mí me da la sensación de que hoy en día los futbolistas viven como en una burbuja aparte de la sociedad que les admira, ¿no? Viven en urbanizaciones aparte, en mundos aparte. Sin embargo, yo cuando empecé a investigar la vida de Kini, cuando hablé con sus hijos, su vida era la de cualquier ciudadano. Ellos vivían en una comunidad donde nosotros estuvimos rodando, porque ahí es donde secuestraron a Kini. Los vecinos seguían recordando a Kini de cenar con ellos, con su mujer, con Marinieve, de ir a pasear con sus hijos, iban al colegio a llevar a los hijos de forma conjunta. Yo, desgraciadamente, no me imagino ni a Vinicius ni a Mbappé llevando la vida que llevaba Kini en esa época. Y creo que eso ha hecho pues un poco que ellos vivan en un mundo y el resto de la sociedad en otro. Y es muy raro porque ellos viven así, porque la sociedad les admira y digamos, les aupa.
Entonces, tenías que tener más conexión con esta gente que es por la que estáis aquí. Sí, de hecho, él se para a firmar autógrafos, se ve en la serie como... Esas imágenes, nosotros hemos reproducido imágenes de archivo donde Kini paraba con los autógrafos, convivía con sus vecinos, iba al colegio con sus hijas. Kini era una persona más de la calle y estaba totalmente integrada en la sociedad en la que vivía. Vale, perfecto. Y ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo, más allá de la serie también te quería preguntar por lo que ocurrió en la última gala de los Goya, donde muchos compañeros tuyos retomaron el no a la guerra. Lo hemos visto también hace nada en los Oscar con Javier Bardem, en los premios de la Unión de Actores hace poco. ¿Crees que una ceremonia de premios de cine es un buen lugar para este tipo de posicionamientos, de reivindicaciones, o como sostienen otros, deberían estar más separados cine y política? Yo creo que en primer plano tiene que estar en cine, pero creo que siempre hay un pequeño hueco para que cada uno pueda explicar lo que siente, ¿no? Siempre y cuando, para mí, el primer plano es el cine. Y lo que tenemos que reivindicar son las películas que cada año se hacen, pero afortunadamente, como parte de esta sociedad, también hay que comentar lo que opinamos de la vida, como puede opinar el carnicero, o como puede opinar cuando yo voy al bar, opina lo que pasa. Probablemente nosotros tiene más altavoz y más repercusión. ¿Y crees que tenéis la obligación de posicionaros? No, obligación ninguna. Yo creo que cada uno tiene que ser muy libre de hacer lo que quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Nachi. A ti. Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas. Le metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia, y ale. Dejar a España sin fútbol. ¿Tú sabes lo que es eso? Que nos echan de casa. Nos echarán si no pagamos. ¿Cómo? Siendo buenos, no nos han hecho ni puto caso. Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol. Lo primero, necesitaremos un zulo donde retenerlo. Es importante que nadie note nada raro en nuestro día a día. Obritas, ¿no? Lo que nos faltaba. Para eso será imprescindible crearnos una coartada sólida. Tú y yo, en el concurso de la tele de la Juventud Baila. ¡Que me ando el trabajo! ¡Que empiezo mañana! ¡Que vamos a tener un hijo! Ahora. Pasaremos al Raúl, seguimiento del objetivo. Gabriel, encantado de estar aquí unos minutos para charlar de Por 100 millones, la nueva serie de Movistar Plus. Para comenzar, lo que me gustaría preguntaros es ¿qué sabíais de Kini antes de meteros en la serie? Si conocíais toda la historia de su secuestro, si no, porque Raúl, tú eres del 79 como yo, éramos unos micos cuando pasó, pero vosotros ni habíamos nacido. Ni habíais nacido, claro. Sed sinceros, ¿qué sabíais realmente? Yo sabía que el secuestro de Kini, sabía pues la sinopsis de esta serie casi, sabía que lo habían secuestrado 3 de un taller mecánico de Zaragoza. Pensaban que era ETA o el Grapo por la época, pero acabaron siendo 3 desgraciados de Zaragoza. Eso sabía, y estaba contando antes también que había escuchado alguna vez, como hace ya muchos años, de ahí hay una historia, ahí hay una película. Y al final ha sido Nacho el más listo y cogerla y hacer la ficción. Hasta ahí sabía yo. Yo no conocía nada, la verdad. Yo, obviamente, lo único que... O sea, me enteré de toda esta historia cuando me llegó el casting. O sea, que fue a investigar un poquito, ver algún que otro documental y poco más, la verdad. Y preguntar a mi padre, que mi padre sí que... Mi padre es del Barça y todo, imagínate. Oh, mira. Entonces, sí. Entonces, ¿Y a ti te gusta el fútbol? A mí me gusta mucho el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no sabías de Kini? Soy de Madrid. Es de Madrid como... Claro, bueno. Joder, perdón, dime. No, mi padre es del Atleti y yo del Madrid también, si es que Es para... psicología, rivalidad, ese tema sí, manual. Mi padre es del Huesca. Psicología. Vito, claro, pero tú siendo de Zaragoza sí que aquello allí Pues sí que tenía más... o sea, no lo conocía, pero es que yo también... Siendo aragonés, ¿no? Ya, eso es duro, ¿no? Es verdad que todo el otro... Ya me lo habían preguntado, y gente de Zaragoza, y les sorprendía que siendo de Aragón no conociera la historia. Es verdad que yo tampoco estoy muy vinculado al fútbol, ni me gusta, ¿no? Pero un poco cultura general... ¿no? Ahí me lo perdí. Pero sí, no la conocía. No, yo me enteré por mi cuñado. Porque cuando me salió hay un cuñado, pero un grande. A mí me encanta. Yo estoy más cerca a vosotros que yo. Yo no, es que... Me siento como que estoy apartado de vosotros. Tú eres la estrella. Mi cuñado me habló de esta historia, y además este cuñado futbolero que sabe mucho, hace a mi... Iba a decir, hace a mi hermana feliz. Sobre todo el cuñado. Así en general, pero que lo pueden cortar. Gracias por el titular, Vito. Esto ya
A partir de aquí va a ir todo para abajo en la entrevista. Dios, no, que mi madre, que mi hermano. No, ¿Tú has visto que si sigues la vas a liar más, no? Vamos con la siguiente pregunta, si os parece, ¿de acuerdo? Os quería preguntar, porque los 3 secuestradores, como me ha contado o hemos estado hablando antes con Nacho, ni delinquieron antes ni delinquieron después, intentaron borrar absolutamente su rastro. ¿Cómo preparasteis vuestros papeles? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo armasteis esos arquetipos de los que parten? Pues nos guió todo Nacho, sí, completamente, desde el principio hasta el final, porque obviamente como no teníamos casi información, o sea, la poca información que tuvimos nos la enseñó Nacho poco a poco a medida que íbamos ensayando y lo íbamos haciendo todo y claro, Nacho sí que era específico en marcarnos el tono de la serie y tal, porque claro, aparte de ser un suceso trágico, la verdad, queríamos llevarlo un poquito por la comedia, pero sin irnos demasiado a la comedia, ¿no? Entonces, eso. Pero sí, o sea, nos iba él marcando las cosas, nos iba enseñando audios de los secuestradores, nos iba contando cosas de cada paso que hacían para llevar a cabo el secuestro y todo, o sea que eso. Sí, un poco lo que... Sí, es que no vamos a decir que Nacho te lo da todo mascado, porque al final uno pues, pone de sí mismo, claro, pero Nacho es un director que ensaya muchísimo, ensaya todas las secuencias hasta las chiquititas, deja muy claro, o sea, cada palabra del texto que ha estado escribiendo durante meses o años y te enseña audios. Ese trabajo que a veces con otros directores pues eres tú el que haces más de investigación, Nacho, que eso es maravilloso, pues te lo da muy hecho. Entonces, muy de la mano de él. Sí, ¿no? Y luego eso, que de alguna manera los directores que son guionistas y que son guionistas puros, como Nacho, ¿no? Hay algo del guión que es súper importante. Hay otros que puedes cambiar cosas, tal. Nacho no, Nacho es bastante disciplinado con eso, que por un lado es maravilloso y por otro, pues... te toca los cojones, ¿no? Claro. ¿No? Es difícil, ¿no? Porque dices, es un reto, pero sí. Es un reto, pero lo tiene muy claro, ¿no? Y es verdad que trabaja desde allí y que eso es muy bonito. O sea, yo realmente entiendo mi trabajo a partir del guión y que creo que es muy importante, pero sí que es verdad que llegar allí, si no vas un poco de la mano del director y que lo tenga claro, es complejo, es difícil. Hablaba precisamente antes ahora con Nacho de que ellos, vuestros personajes, vuestros 3 secuestrados, tuvieron la suerte de secuestrar en aquella época a alguien como Kini, que todo el mundo decía que era muy buena persona, y que los futbolistas antes estaban más pegados a la sociedad, no vivían en su burbuja. Me ha dicho, ¿cómo creéis que sería un secuestro de vuestros personajes si se decidieran a raptar a Lamine Yamal, a Vinicius o alguien así? Sería un poco más complicado, ¿no? Ellos no pedirían una fabadita. Bueno, 2 cosas. Sí, uno, decir que a mí frivolizar sobre este tema no me hace mucha gracia porque fuera de que esto sea una comedia negra no tiene ni puñetera gracia un secuestro. Que esto es unas cosas que yo sí quiero insistir por el respeto a la familia que han estado muy involucrados con Nacho y con todo, pero también porque yo soy el primero que de repente te ríes, pero esto no es una peli de los Coen que es inventado y que un sheriff mata al paleto del pueblo, sino que esto es que 3 colgados de una forma muy cutre y como que da como para contar una historia de la picaresca española como esta, que es maravillosa de contar, pero que hicieron una cosa que para la familia fue traumático. Es decir, que no frivolarizaría yo con el tema del secuestro. Pero dicho esto, sí que es verdad que los jugadores de antes, es verdad que estaban mucho más pegados a la sociedad, como tú dices, Israel, porque fuimos incluso, Nacho, que para eso es muy exquisito, quiso rodar en el portal donde fue el secuestro y en el portal donde vivió Kini. Y el portal de Kini es como si aquí en Madrid fueras al barrio del Pilar, o Plaza Castilla, era un portal de clase bien, pero no era la finca ni donde vivían Messi o la Lamine Yamal o la Moraleja. O el otro día leí que Tato Abadía, cosa que no sabréis quién es Tato Abadía, que es un jugador mítico de la época. Logroño y del Atlético de Madrid. Claro, y se dedica en Logroño, creo, a vender quesos. Eso no te imaginas a Lamine Yamal dentro de 20 años vendiendo quesos. ¿Cómo que no? Bueno, podría ser, ¿quién te dice que no? Y al final la serie consigue generar mucha empatía con los secuestradores, ¿no? Porque al final se les presenta como 3 trabajadores
en un contexto de crisis, que toman una decisión errónea y desesperada, ¿no? Pero que ni delinquieron antes, ni volvieron a delinquir, ni nada. Es algo buscado, imagino, ¿no? ¿Y cómo creéis vosotros que suenan, que le pueden resonar al público de hoy en día sus apreturas, el no poder llegar a fin de mes, la carta de desahucio? Porque 45 años después hay cosas que en este país han cambiado muchísimo, pero otras no tanto, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es yo creo la virtud de la serie, ¿no? Que intentar conectar con la gente, ¿no? Y con que, de alguna manera, estos problemas que tenía en la sociedad española en esos momentos eran muy complejas y eran muy difíciles, pero es verdad que resuenan en nuestro día a día, ¿no? Y que esa situación económica o llegar a fin de mes, lo que dices tú, es complejo, ¿no? Entonces, allí puedes empatizar con estos personajes, con estos secuestradores, ¿no? Creo que si no, es raro. Si los separas mucho y los transformas en algo más complejo y que no llega a ese tipo... los personajes no tocan el suelo, ¿no? No llegan allí a tomar... bueno, eso. Creo que el espectador no se siente identificado, creo, ¿no? Y ya para terminar, y la última pregunta, saliéndonos un poquito de la serie, os quería preguntar por lo que vimos en la última edición de los premios Goya, donde el No a la Guerra volvió al primer plano. De hecho, lo hemos visto hace nada en los Oscar con el mensaje de Javier Bardem, en los premios de la Unión de Actores hace poquito. Quería preguntar por eso, si creéis que una ceremonia de premios de cine es buen lugar para ese tipo de posicionamientos, o como dicen algunos, cine y política deberían estar separados o no. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que considere, y el que no quiera pronunciarse me parece respetable, debe ser así, y el que quiera pronunciarse también. Y luego, personalmente, yo sí me siento orgulloso como español en este momento, o que los Goya se mojen, o que los Oscar, el único que hable sea Javier Bardem. Yo me siento orgulloso. Sí, yo también. Creo que sí, viendo las declaraciones o viendo estos... los actores que salen y que dicen, y los directores, y que se pronuncian al respecto, creo que es algo que me siento orgulloso, y que creo que son espacios que es verdad que tienen todo el derecho a decir o no decir, pero que creo que es importante que la gente hable. Que cada uno, el que no quiera hablar, me parece maravilloso. Sí. Pero sí, pero es verdad que es bonito yo verlo así. Sí. Gabriel, no sé si quieres añadir algo. Yo estoy completamente de acuerdo con ellos, no tengo nada más que decir. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Israel. Ahora pasaremos al seguimiento del objetivo. 9 y 15 salen de paseo, tanto en su casa como en su trabajo. Y habrá que conseguir armas. ¿Armas? ¿Cómo intimidamos a Kini? ¿Con palabrotas? ¿Todo bien? Y una vez armada la logística y finalizado el seguimiento, ¿Pero qué haces ahí? va. La suerte estará echada. Buenas noches. ¡Quieto! ¡Nos vamos! Yo diría que estamos ante una banda muy profesional. No funciona. Es automático. ¡Socorro! Esta gente no ha dejado nada al azar. ¡Me cago en eso! Tienen los conocimientos, tienen la experiencia y una muy buena infraestructura. Nino. ¿Tú crees? Eres un puñetero genio. No te voy a decir que no. Bueno, pues Natalia, Agustín, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros para conversar de Por 100 millones, la nueva serie de Movistar Plus. Para comenzar, me gustaría preguntaros qué sabíais de Kini y si sabíais algo de su secuestro antes de entrar en la serie, o no teníais ni idea. Mi representante, que es maravillosa, que se llama Verónica Reche, fue la que me envió el material y me empezó a mandar información de noticiarios y tal sobre el secuestro, y realmente flipé. O sea, desconocía este caso, pero gracias a conocerlo y hablarlo con la gente, flipé todavía más de que la gente lo conociera. Claro, el secuestro de Kini, eso fue súper sonado, además estuvo 25 días, luego el juicio, que también fue muy conocido por el tema de cuando perdona a sus secuestradores y tal. Y no lo conocía, pero de verdad que me encanta que se haya podido sacar a la luz para que la gente, o a lo mejor de mi generación o más jóvenes, puedan conocer este caso, que fue interesantísimo para la época y la situación y cómo era la situación en el país en ese momento y qué es lo que pasaba. Entonces, bien. Yo tampoco lo conocía, pero me pasó parecido a Agustín. Primero con las pruebas
Y después que llegué a casa le dije a mi padre, que es muy futbolero también, del Osasuna y del Barça, mi padre y mi hermano, y oye, nada, que me ha salido un casting, me ha llamado Borja, mi representante, tal, para hacer un casting, y me dice mi padre, hombre, ¿Kini? Pero ¿cómo? Y claro, ahí empecé a darme cuenta con mi cuadrilla y todo, que todo el mundo lo conocía, y bueno, pues sí, muy interesante también, ¿no? O sea... Sí, mola siempre como con investigar. Encima, si te toca un proyecto que no conoces mucho, mola como hacer el estudio, la búsqueda, el informarte y empaparte de Y en ese estudio, Agustín, seguro que descubriste que lo que decía todo el mundo de Kini, ¿no? Que era un tío genial, que era muy buena persona, ¿no? Hablaba antes con Nacho y con vuestros compañeros de cómo vivían los futbolistas de antes, Kini en particular, pegados a la sociedad y no como los de ahora, que no, que parece que están en una burbuja. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. De hecho, creo que lo que hoy se vive, ¿no? del futbolista, creo que está ya un poco desbancado del término que conocemos como deportividad, que está basado mucho en un estilo como más... noble, más respetuoso, y creo que hoy se ha perdido un poco en el fútbol. Hay muchos deportes que sí todavía lo tienen bastante arraigado, pero creo que el fútbol ha perdido un poco eso porque creo que la figura del futbolista está totalmente alejada de alguien mundano o alguien más terrenal como podemos ser las personas de a pie, porque están en sus mansiones, con sus cochazos, viviendo otro estilo de vida que está totalmente alejada de la realidad. Y se ha perdido un poco ese concepto, ese término. Y eso también yo creo que también se empapa un poco el público de eso, ¿sabes? Muchas veces el público del fútbol también pierde ciertos valores, como pueden ser el respeto. Lo estamos viendo, ¿no? Hoy en algunos partidos del fútbol que hay insultos homófobos, insultos racistas, y creo que no debemos perder ese concepto que a lo mejor tenía Kini en ese momento, que era esa cosa de ser buena persona. Y hoy en día como que está mal visto ser buena persona. Mola ser malo y criticar. Totalmente. Dale. Sí, pues pienso súper parecido. De hecho, creo que es muy importante que para mí, en principios de los 80, ¿no? que me hizo ver mucho fotos de mi madre, de cómo se vivía en ese momento, nosotros además siendo de Pamplona, como una especie de sensación de que, pues eso, de que efectivamente Kini, siendo uno de los máximos goleadores del Barça, el pichichi de la Liga, que todo el mundo admiraba, que la gente le tenía mucho cariño, y creo que eso está muy bien reflejado en la serie, cómo no está tan distanciado socialmente de la vida que llevan los secuestradores y las mujeres de los secuestradores en el barrio. Y eso creo que es súper bonito de la serie, ¿no? Que de repente podamos hablar de la vida de los 80 en un barrio obrero, realmente en Zaragoza, secuestrando a un tío en Barcelona, en un barrio donde también vivía gente obrera seguramente, ¿no? Y eso ahora mismo sería impensable. De hecho, la serie consigue generar muchísima empatía con los secuestradores, ¿no? Aparte de saber, de dejarnos claro que Kini era un tío muy amable, muy buena persona, también hay un punto en el cual vemos que son trabajadores en un contexto de crisis, que toman una mala decisión, una decisión errónea, en un momento desesperado, porque no llegan a fin de mes, ¿no? Claro, porque lo que hacen es por una necesidad, no son asesinos, no son secuestradores, son gente pobre. Entonces... Eso es, y creo que es muy importante ahí, que creo que es bonito que haya estas tres mujeres contando también, no, porque de repente está reflejado también como la otra parte de lo que pasa en casa, que yo creo que es donde empatizas con ellos y donde te aparece también, creo que la serie tiene mucha ternura, tiene mucho humor, mucha ternura para no frivolizar con un caso de un secuestro, ¿no? Y creo que ese contrapunto de las familias es muy importante que aparezca en la trama. Las mujeres como que asientan un poquito dan eso. Un poco la tierra, ¿no? Sí, son las que conectan con lo más... Sí, que aterrizan un poco la historia, sí. Y eso creo que, bueno, en mi caso ha sido bonito de interpretar, ¿no? De dar esta ternura a un personaje además que, joder, que quiere mucho a su pareja, ¿no? Y que no está sabiendo... Es una pareja súper adorable, la tuya con Vito, la verdad, sí, la verdad es que sí. Y ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo y os tengo que soltar, que liberar. Saliéndonos un poquito de la serie, me gustaría preguntaros por lo que ocurrió en la última edición de los Goya, donde volvió a primera plana el lema no a la guerra, lo que ha ocurrido hace nada en los Oscars con Javier Bardem, que también clamó no a la guerra allí, o en los últimos premios de la Unión de Actores. Os quería preguntar si creéis que una ceremonia de premios de cine es un lugar adecuado para este tipo de posicionamientos, o como dicen algunos, deberían estar separados, o de otra forma, o preguntado de otra forma, si creéis que cineastas y actores tenéis la obligación o la responsabilidad, no más que obligación, de posicionaros en ciertos temas. Bueno, obviamente obligación no tenemos, pero sí que hay un atisbo de responsabilidad.
De hecho, yo estoy muy orgulloso de que encima nuestro representado, en este caso Javier Bardem, sea el que más clamaba esta necesidad de no a la guerra. Y al final también, tanto el mundo audiovisual, el cine, de forma consciente o inconsciente, es política. O sea, estamos también haciendo una crítica, un estudio moral, un estudio ético de una situación actual, de un momento actual o antiguo, y entonces yo creo que sí, que debemos utilizarlo también con fines políticos. A mí lo que me pasa es que, claro, yo no puedo decirle a nadie... No podría decirle una obligación o una responsabilidad, pero yo sí que puedo hablar de mí y lo que me pasa a mí en el cuerpo. Y el otro día en la Unión de Actores hablábamos de esto, ¿no? Para mí es un poco una contradicción a veces, porque siento el peso de la guerra, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y como ciudadana del mundo no puedo evitar que a mí por dentro me duela, me dé miedo, incluso me asuste, ¿no? Y entonces yo, Natalia, sí que siento que a veces cuando tenemos un poquito de un altavoz, y ahora que están las redes sociales y que tenemos un lugar de poder decir ciertas cosas, creo que puede ser importante nombrar la realidad para que no nos quedemos solamente en un lugar superficial. Pero creo que cada uno tiene que saber decidir eso, y que por lo menos tenemos que dar el beneficio de la duda, de que cada uno se sepa escuchar y tenga la libertad de poder decir o no. Claro. Yo sé lo que me pasa a mí y desde ahí sí que puedo... Y lo pueden acusar a un radicalismo o tal, pero es como, no sé, llámame radical, pero no estoy a favor de que maten niñas. No, entonces... yo no estoy a favor de la guerra tampoco. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nada. Gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.